¿Te has dado cuenta de que, cuanto más intentas caer bien, más te pierdes? Que sonríes por fuera, pero por dentro te preguntas, ¿quién soy cuando nadie me mira? Si siempre estoy viviendo para otros. Hoy vamos a hablar de algo que parece virtud, pero puede destruirte por dentro. El hábito de agradar. No desde la culpa, sino desde la conciencia. ¿Por qué aparece? ¿Cómo te aleja de ti? Y sobre todo, ¿cómo volver a ti sin convertirte en alguien frío o egoísta? Al final, te dejaré 3 ejercicios que cambian de verdad tu manera de relacionarte. El tercero, duele, pero te devuelve la libertad. Desde pequeños aprendemos una lección silenciosa, que ser querido depende de portarse bien, de no molestar, de no contradecir, de no hacer ruido. Y esa lección se clava tan profundo que crecemos creyendo que, para merecer amor, tenemos que ganarlo. Así que nos volvemos expertos en agradar, en complacer, en decir lo que el otro espera escuchar. Nos volvemos buenos actores de una película donde nunca somos nosotros mismos. De niños tal vez funcionó. Ser obediente, sonreír, no discutir. Eso nos daba cariño, atención, seguridad. Pero de adultos, seguir repitiendo ese patrón es como intentar usar una llave que ya no abre ninguna puerta. Seguimos buscando amor en lugares donde solo nos piden versiones de nosotros que no existen. Y lo más triste es que, en el fondo, lo sabemos. Sabemos que cuando decimos sí, queriendo decir no, algo dentro se apaga. Sabemos que cuando nos callamos por miedo a perder a alguien, lo que realmente perdemos es un pedazo de nosotros. Pero seguimos haciéndolo. Porque el hábito de agradar se disfraza de bondad. Y nos engañamos creyendo que somos buenas personas, cuando en realidad solo tenemos miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a que nos vean de verdad. Miedo a quedarnos solos. Y ese miedo tiene una voz suave, que te susurra al oído cada vez que intentas poner un límite. Si dices eso, se enfadará. Si te alejas, te perderá el respeto. Si eres tú misma, te dejarán. Así que te adaptas, te moldeas, te disfrazas. Y cada vez que lo haces, te alejas un paso más de tu esencia. Hasta que un día te miras al espejo y no sabes quién eres. Te has convertido en una versión socialmente aceptable de ti misma, pero emocionalmente vacía. Y el amor que consigues con ese disfraz nunca llena, porque no está dirigido a ti, sino al personaje que creaste para sobrevivir. Vivir para agradar es vivir en deuda con todos y en guerra contigo. Es necesitar constantemente la aprobación externa para calmar la inseguridad interna. Y aunque desde fuera parezcas fuerte, educada o empática, por dentro te desmoronas cada vez que alguien no te valida. Yo lo he sentido. Esa ansiedad después de decir no. Esa culpa irracional después de priorizarte. Esa necesidad de revisar 1000 veces una conversación para asegurarme de no haber molestado a nadie. Es una cárcel invisible, construida con la idea de que amar y desaparecer son la misma cosa. Pero no lo son. Agradar no es amar. Agradar es intentar comprar amor. Y el amor que se compra con sacrificio, siempre se cobra con vacío. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de las señales. Esa sensación de cansancio constante, como si llevaras una mochila llena de expectativas. Esa incapacidad de disfrutar de tu propia compañía porque ya no sabes que te gusta. O ese pequeño temblor interno cada vez que alguien se enfada contigo, aunque sepas que no hiciste nada malo. Es el cuerpo hablándote, diciéndote que estás demasiado lejos de ti, que ya no vives, sino que actúas, y que toda esa amabilidad no es amor, es miedo a perderlo. Con el tiempo descubres que intentar gustar a todos es una forma de desaparecer lentamente, porque nadie puede ver quién eres si tú misma lo ocultas por miedo al rechazo. Y cuando vives para complacer, los demás se acostumbran, empiezan a esperarlo, empiezan a asumir que tú siempre vas a ceder. Y lo más doloroso es que, cuando dejas de hacerlo, te llaman egoísta. Pero no lo eres. Estás aprendiendo a existir. Hay un momento en el que algo dentro de ti se rompe. No de tristeza, sino de lucidez. Te das cuenta de que llevas años sosteniendo vínculos en los que el precio de la aceptación ha sido tu silencio, que cada sonrisa fingida fue una rendición, y que la única persona que no te ha preguntado nunca cómo te sientes, eres tú. Entonces llega el cansancio. Un cansancio que no es físico,
sino del alma. Te cansas de fingir, de callar, de sostener relaciones que solo funcionan si tú te olvidas de ti. Y aunque al principio te asusta, algo dentro empieza a despertar. Empiezas a notar la diferencia entre ser amable y ser invisible, entre ser empática y ser sumisa, entre amar y aguantar. Y entiendes que, en el fondo, lo que llamabas amor muchas veces era miedo a perder un vínculo. Pero el amor no se mendiga, ni se negocia. El amor real no necesita que te borres para quedarse. Y ese descubrimiento duele, porque cuando dejas de agradar, también pierdes. Pierdes vínculos, pierdes reconocimiento, pierdes comodidad. Y a veces, incluso, pierdes gente. Pero en esa pérdida, algo renace. Tu voz, tu verdad, tu espacio. Empezar a ser tú es como volver a respirar después de años de contener el aire. Es volver a escucharte. Y al principio suena raro, porque no estás acostumbrada a tu propio sonido. Pero poco a poco, el miedo se transforma en calma, la culpa en claridad y la soledad en presencia. Cuando dejas de agradar, el silencio cambia de significado. Ya no es rechazo, es descanso. Ya no duele, porque por fin entiendes que no necesitas llenar el vacío de otros para sentirte valiosa. Que la persona que más necesitaba tu aprobación eras tú. Y es entonces cuando la vida empieza a ordenarse sola. Las relaciones se filtran, algunas personas se alejan, y eso está bien. Porque quien solo te quería cuando decías sí, nunca te quiso realmente. Y quien te quiere de verdad, te celebra incluso cuando dices no. Ese es el momento en que aprendes que agradar a todo el mundo no es un don, es una herida que se disfraza de virtud. Una herida que te enseña a cuidar a todos, menos a ti, pero también es una herida que puedes sanar. Cuando dejas de buscar aprobación, el amor cambia de forma. Ya no es una moneda de intercambio. Ya no necesitas ser perfecta, solo necesitas ser auténtica. Y ser auténtica, aunque incomode a muchos, siempre te acerca a ti. Llega un momento en el que algo cambia dentro de ti. No es un día concreto ni una conversación decisiva. Es una acumulación silenciosa de todo lo que has callado. Y un día, simplemente no puedes más. Ya no puedes seguir fingiendo interés por lo que no te importa. Ya no puedes seguir sonriendo a quien te drena. Ya no puedes seguir diciendo sí, mientras todo en ti grita basta. Entonces pasa algo extraño. Comienzas a decepcionar a la gente. Y aunque eso te asusta, también te alivia. Porque por primera vez sientes que eliges tu paz por encima de tu papel. Las personas que antes te admiraban por ser tan comprensiva, empiezan a decir que has cambiado. Y sí, has cambiado. Has dejado de ser un personaje y has empezado a ser una persona. Te acusan de ser fría, distante, egoísta, pero no es verdad. Solo estás aprendiendo a no cargar con lo que no te corresponde. Y eso duele, claro que duele. Porque nadie te explica que sanar también implica perder cosas que amabas. Que curar tu necesidad de aprobación significa aceptar que algunos vínculos no sobrevivirán a tu autenticidad. Pero lo que permanece, lo que resiste el cambio, eso es real. Y ahí, en medio de esa limpieza emocional, te das cuenta de algo hermoso, que no necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas que tú no te traiciones. Y cuando dejas de traicionarte, dejas de vivir en guerra contigo. Esa paz interna no llega con aplausos, llega con silencio. Un silencio distinto, sereno, limpio. El silencio de alguien que ya no tiene miedo de estar consigo misma. Empiezas a darte cuenta de que la gente que más ruido hacía en tu vida, muchas veces era la que menos te veía. Y que las personas que llegan después, llegan en calma. No exigen, no condicionan, no te miden, te acompañan. Y eso, después de tanto ruido, se siente como volver a casa. Cuando dejas de agradar, cambia tu forma de relacionarte con todo, incluso contigo. Empiezas a notar tus emociones reales, no las editadas para encajar. Vuelves a escuchar tus límites. Vuelves a sentir cuando algo no te gusta y ya no lo escondes bajo una sonrisa. Aprendes a hablarte diferente. Ya no te reprochas por no ser perfecta, porque entiendes que intentar serlo fue la causa de tu agotamiento y descubres que hay una ternura nueva en ti. Una compasión profunda hacia esa versión tuya que tanto se esforzó por gustar. La abrazas,
Le das las gracias, porque en su momento hizo lo que pudo para sobrevivir, pero ahora ya no la necesitas. Ya no necesitas mendigar amor. Ya no necesitas ser la buena de la historia. Solo necesitas ser real. Y cuando por fin te permites ser real, empiezas a entender que la autenticidad tiene un precio, pero también una recompensa. El precio es la soledad temporal. La recompensa es la libertad permanente. Y sí, hay días en los que todavía sientes culpa. Días en los que dudas, en los que piensas, ¿y si me equivoco? Pero esa duda es solo una prueba de que estás desprogramando años de condicionamiento. No es debilidad, es crecimiento. A veces me pregunto, ¿cuántas versiones de mí he creado para no perder amor? La que era simpática cuando quería llorar. La que escuchaba cuando necesitaba gritar. La que entendía a todos menos a sí misma. Y todas esas versiones fueron necesarias, pero ya no son yo. He entendido que no vine a este mundo para agradar, sino para vivir con sentido. Y vivir con sentido implica decepcionar a quien esperaba que siguieras dormida. A partir de ahí, todo se transforma. Tus relaciones cambian, tus prioridades se reajustan, tus palabras se vuelven más sinceras. Y la vida, poco a poco, se vuelve más ligera. No porque sea perfecta, sino porque ya no llevas máscaras. Ser tú misma no siempre gustará, pero la paz que sientes cuando lo eres compensa cualquier rechazo. Y llega un punto en que dejas de preguntarte si caes bien, porque entiendes que no necesitas caer bien, necesitas caer dentro de tu verdad, de tu coherencia, de tu propia historia. Porque ahí es donde empieza todo, en la reconciliación contigo misma. Ahora entiendes que no se trata de convertirte en alguien duro o inaccesible, se trata de aprender a amar sin perderte, de aprender a dar sin borrarte, de cuidar sin desaparecer, y sobre todo, de elegirte, incluso cuando otros no te elijan. Esa elección no es egoísmo, es respeto propio, y el respeto propio es la raíz de toda salud emocional. Sin él, todo se desmorona. Con él, todo empieza a alinearse, y cuando lo sientes, ya no puedes volver atrás. No puedes volver a fingir, ni a vivir desde la culpa, ni a justificar cada paso. Simplemente avanzas con serenidad, sabiendo que quien se quede a tu lado será porque te quiere de verdad, no por lo que le das, sino por lo que eres. Y es ahí donde aparece la libertad real, cuando ya no necesitas gustar, ni justificar, ni convencer. Solo existir, solo respirar, solo ser. Y si te preguntas cómo empezar a volver a ti, después de tantos años complaciendo a los demás, déjame compartirte 3 ejercicios que me cambiaron de verdad. No son teóricos, son pequeños actos de honestidad que te devuelven la conexión contigo. El último, duele, pero también libera. El primero se llama el espejo consciente. No necesitas nada más que un espejo y un momento de silencio. Mírate a los ojos cada mañana, sin distracciones, sin maquillaje, sin intentar corregirte. Mírate como si te vieras por primera vez y pregúntate en voz baja, ¿estoy siendo fiel a mí hoy o solo estoy intentando gustar? No te fuerces a responder rápido. Solo observa lo que sientes. A veces no hay palabras, solo una sensación. Un nudo en la garganta, un vacío en el estómago, una lágrima contenida. Eso que aparece es tu verdad. Y aunque incomode, escucharla es el primer paso para sanar. El segundo ejercicio es la lista de renuncias. Toma papel y lápiz y escribe todo aquello que haces solo por miedo a decepcionar a alguien. Personas, rutinas, favores, sonrisas. Todo lo que mantienes para evitar el conflicto o el rechazo. Léelo en voz alta y verás algo claro. La mayoría de esas cosas no las haces por amor, sino por miedo a perderlo. Después, eliges solo una sola cosa de esa lista que puedas soltar esta semana, y hazlo, sin culpa, sin justificarte. Hazlo sabiendo que cada no que das con conciencia es un sí a ti misma. La libertad no se conquista de golpe, se recupera gesto a gesto. Y el tercero se llama el acto de ruptura. Y sí, este duele. Piensa en alguien a quien llevas años complaciendo, aunque eso te hiera. Puede ser un familiar, una pareja, un amigo. Esa persona frente a la cual te conviertes en alguien que no eres, solo para mantener la paz. Ahora haz algo distinto con ella. Exprésate con sinceridad, di lo que callas,
o simplemente guardas silencio donde antes cedías, no lo hagas para herir, sino para restituirte. Lo más probable es que sientas miedo o culpa, pero justo ahí, en esa incomodidad, es donde empieza la libertad. Porque dejar de agradar no se trata de volverte dura o distante, se trata de aprender a elegirte. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se fortalece. Ya no necesitas tanta validación externa, porque empiezas a validarte tú. Y ese cambio no tiene marcha atrás. Cuando empieces a practicar esto, la vida te lo va a poner a prueba. Habrá personas que no lo entiendan, que te critiquen o que se alejen. Pero quédate tranquila, lo que se va nunca te perteneció realmente. Y lo que llega después, llega porque tu energía ya no depende de gustar, sino de ser. Y entonces comprendes algo esencial, que agradar a todo el mundo te aleja de ti mismo, pero dejar de hacerlo te devuelve la vida. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cuándo fue la última vez que dijiste sí, queriendo decir no. Compártelo, porque tal vez alguien necesite escucharlo hoy. Y recuerda, cuando dejas de intentar gustarle a todos, empiezas a gustarte de verdad.